Hola, cordial saludo para el docente y ustedes, compañeros. Bueno, dando consecución al foro de la primera actividad, entonces mi nombre es Freddy Wilmer Silva, pertenezco al cuarto semestre de Tecnología y Gestión de Procesos Logísticos y pues esta es la parte de la primera actividad que voy a exponer a continuación. Entonces, para pues, contextualizarnos más o menos con lo que es geografía y logística, la geografía es la ciencia que estudia y describe la forma de la Tierra o la distribución de la disposición de los elementos en la superficie terrestre. Esto quiere decir que describe rasgos geográficos como es el tipo de los climas, los suelos, las formas del relieve, el agua y las formaciones vegetales. Y lo que tiene que ver con logística, que nos dice que significa la planificación y ejecución, también el control de procedimientos para el transporte eficiente y eficaz del almacenamiento de mercancías, incluyendo servicios e información relacionada, desde el origen al punto de consumo para satisfacer los requerimientos del consumidor final. Bien, en consecuencia, la relación entre geografía y logística nos dice que quiere decir que establece los procesos necesarios a tener en cuenta con respecto a las características de espacio o territorios, así como las dificultades y alternativas del territorio que intervienen para tener en cuenta con la planeación y la ejecución en un transporte eficiente de mercancías entre los distintos espacios que se presentan como pueblos, ciudades, países y continentes, obviamente. ¿Cuál es la importancia entre geografía y logística? La geografía y la logística permiten tener una planificación de la red de distribución de una manera más eficiente al tener aspectos importantes para el beneficio de la operación del traslado y el soporte de las mercancías, tales como creación de zonas para distribución, determinar trayectos eficientes del transporte, por ejemplo las distancias, los tiempos, las rutas a tener en cuenta dentro del proceso de transporte, la localización satelital por GPS de los vehículos, de las mercancías mismas, de dónde se encuentran ubicados los transportadores, también la planeación de rutas entre puertos o terminales de carga y el cliente y el control de transporte por lugares o localizaciones específicas. Bueno, entonces voy a hablar de los puertos que nos solicita la actividad que hablemos, en este caso el puerto de Rotterdam, que se encuentra ubicado en el país Países Bajos, en la ciudad de Rotterdam, y los ríos que lo, lo rodean, pues lo asisten es el Rin y el Mosa. Y los mares, por su cuenta, que es donde maneja su navegabilidad, es el Mar del Norte. Los destinos que se pueden tener a través de este puerto son el resto de países de Europa y tiene enlaces marítimo, fluvial y terrestre hacia todas pues, las naciones de la parte de este sector de Países Bajos y el norte de Europa. Los orígenes, pues básicamente importaciones que manejen de casi todo el mundo. El otro puerto es el puerto de Busan, que se encuentra en Corea del Sur, en la ciudad de Busan, y está acompañado por el río Nakdok y el mar por el que recibe su mercancía y hace sus exportaciones es el mar de Japón. Y los destinos a través de este puerto son el noreste de Asia, Japón y el noreste de China. Y los orígenes, pues básicamente es toda la parte de Europa y toda la parte de América. El puerto de Bremen está ubicado en Alemania, en la ciudad de Bremen, y el río que comunica, pues que lo rodea es el río Weser, y el mar por donde recibe sus mercaderías es el Mar del Norte. Los destinos que pues, se pueden hacer a través de este puerto es el noreste de Asia, Japón y el noreste de China. Los orígenes pues también es la parte de el resto de continentes como Europa, el resto de Europa, América y la parte que tiene que ver con Asia también. Y el puerto de Nueva York está en Estados Unidos, entre Nueva York y Nueva Jersey, que los ríos que acá lo rodean es el río Ratiran, Rat, Rotitan, Hudson, el Passaic y Hackensack, el río este, Newtown y Harlem.
y el Océano Atlántico, que es por donde maneja su navegabilidad. Gracias a estas instalaciones con las que cuenta este puerto, es el mayor punto de importación de petróleo y el segundo puerto en contenedores de esta nación, desde el que se exportan productos a casi todo el mundo y digamos que se reciben también parte de mercancías de la parte de Europa, el resto de América y la parte de Asia. Respondiendo, ¿cuál consideras que es la mejor manera de optimizar transporte desde Colombia hacia los puertos anteriormente mencionados? Entonces, pienso que sin duda la mejor opción con la que considero que el transporte de mercancías en Colombia sería complementado al actual es con el transporte férreo y el transporte marítimo, pues obviamente para que pues por mar van a tener comunicación con todos estos puertos. Pero pues pienso que al manejar la gran parte de mercancías que salen desde el centro del país hacia los puertos, se debería manejar a través de la parte de las vías férreas, pues porque mantener este tipo de transporte es mucho más económico que lo que se maneja actualmente con el transporte por carretera, ya que el carbón pues es menos costoso y no tiene que pagar peajes, no tiene que pagar impuesto al combustible, no tiene que pagar ese tipo de costos que elevan el costo de la logística y de la mercancía. Pues, sin embargo, en la actualidad para la Administración Nacional el mantener estas excelentes vías ha sido un poco complicado y aún así incrementando los costos de, pues, los impuestos, todo está haciendo un aumento y que la carga por vía sale muchísimo más costosa, entonces pues este tema tampoco nos ha podido ayudar, pero pues personalmente pienso que el transporte férreo ayudaría a que las mercancías lleguen más económicas al puerto y de esa manera exportar una mercancía sea mucho más económico. Bueno, muchas gracias, esta es mi participación y espero sea de su agrado y, y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.